Mm. Bueno, buenas tardes a todos en España. No sé si merece la pena que esperemos un minutito a que se vaya incorporando la gente o está ya todos de golpe. Tenemos ya todos Están, dentro. están entrando poquito a poco, creo. Pues vamos a Mm. dar 15 segundos, 20 segundos y comenzamos para dar un poco de margen. Yo creo que ya está estable el Muy bien. número, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, a este webinario de información sobre el programa de profesorado visitante en Canadá, en este caso. Yo soy Carlos Ferrozpe, soy el agregado de educación en Canadá, con sede en Ottawa, y os quiero presentar a los compañeros que van a estar conmigo durante esta presentación echando una mano. En primer lugar, tenemos a Beatriz Vallejo, que es la asesora técnica que está trabajando en Edmonton, en Alberta. Como ya deberíais saber o sabréis muchos de vosotros, las plazas de profesorado visitante de profesores y profesoras visitantes en el país, en Canadá, están todas por ahora en la provincia de Alberta, entre Edmonton y Calgary. Entonces, Beatriz va a ser pues, una de las personas, el referente más importante que vais a tener todos para este proceso de solicitud, de selección y más adelante cuando aquellos que seáis seleccionados cuando lleguéis a Canadá. Por otro lado, tenemos a Antonio Caballero, que es asesor técnico en Boston, en Estados Unidos, y que es el coordinador del programa de profesorado visitante dentro de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá. Gracias, Antonio, por estar aquí. Y por otro lado, tenemos a Malusa Vázquez, que es asesora que está en Utah, en el estado de Utah, asesora técnica también de la Consejería de Educación y también coordinadora adjunta del programa de profesorado visitante en Estados Unidos y Canadá. Tenemos a nuestros compañeros de Estados Unidos porque, como sabéis, la Consejería de Educación es única. Tenemos una Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá que gestiona todos los programas del ministerio en estos dos países. Entonces, la coordinación del programa es única para los dos países, pero hemos decidido, nos ha parecido conveniente este año, hacer una sesión exclusiva para aquellos candidatos, para los profesores que tenéis un interés por venir a trabajar a Canadá. Entonces, por eso, bueno, pues estamos haciendo esta sesión, pero por eso también contamos con Antonio y con Malusa, que nos acompañan hoy y a los que les agradecemos la presencia, ¿vale? La presentación la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, primero yo meteré mi rollo, que es hablar un poco de cómo es el programa y cosas que tenéis que tener en cuenta pues, para el programa como específico, además de cosas de Canadá. Hay muchas cosas que tienen en común, que el programa en Canadá tiene en común con Estados Unidos, pero bueno, haremos un poco más de incidencia y de hincapié en aquellos aspectos que son exclusivos de Canadá. Y una segunda parte en la que las preguntas que vosotros podéis ir poniendo en el chat, pues aquellas que sean un poco más generales, intentaremos contestarlas. Aquellas preguntas que sean específicas de casos muy particulares vuestros, pues os invitaremos seguramente, porque no podremos contestar a todas, no vamos a tener tiempo, pero os invitaremos a que las enviéis por correo electrónico a uno de los correos que veréis más adelante y intentaremos ayudaros en lo que podamos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a compartir, ¿no? Sé que Ujú. estaba compartiendo y no estoy compartiendo. Usa. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí tenemos el programa de profesorado visitante. Como sabéis, el pasado día 12 creo que fue de noviembre, hubo ya un webinario organizado por la Unidad de Acción Educativa en el Exterior del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre el programa de profesorado visitante en todos los países donde se convocan plazas. ¿De acuerdo? En este caso, que son Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en China, si no me equivoco, y es posible que me Ujú. deje alguno, No. pero No. si esa sesión yo creo que está grabada y podéis escucharla, pero vamos, yo creo que la información que os vamos a dar hoy complementa y no creo que haya nada que dijeran el otro día que no vayamos a decir hoy. También hay Acabo de otras poner sesiones. el enlace en el chat para aquellos que no lo hayan podido ver, ¿vale? A la grabación, sí. Fenomenal. Muchas gracias, Malus. Y como veis, en esta primera imagen, tenéis ahí otras sesiones
que se han organizado desde nuestra Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá y que están más centradas en el programa en Estados Unidos. Eh, Todas son parecidas, las dudas que plantean los asistentes son distintas, pero la presentación es la misma. Ha habido dos ya, el pasado viernes y ayer martes, y va a haber una más mañana y el próximo lunes 25, ¿de acuerdo? A la cual os invitamos que también que participéis y que vayáis, porque seguro que hay información interesante que os puede servir. Si queréis ir añadiendo algo, compañeros, antes de que yo pase, pues me lo decís, ¿de acuerdo? Nada, simplemente que acabo de poner también el enlace en el chat, he puesto el enlace a la web, el enlace al webinario del martes 12 de la Unidad de Acción Educativa Exterior y que os vamos a poner también una encuesta para saber un poco desde dónde os conectáis, de qué comunidad autónoma sois y un par de cosillas más. Muy bien, perfecto. Bueno, pues pasamos adelante. Una puntualización, una idea muy breve sobre el programa de profesorado visitante, que es un programa que lo consideramos de intercambio cultural. Es decir, nosotros no somos una agencia de contratación, ni se busca simplemente buscar un empleo a gente en España. Es un programa de intercambio cultural que lleva funcionando, como veis, casi ya 40 años, ¿de acuerdo? Entre las autoridades educativas españolas, estadounidenses y canadienses, y que está respaldado por nuestro Ministerio de Educación, Formación y Profesional y Deportes. La gestión desde donde la llevamos, desde el lado español, se lleva en dos sitios. Por un lado, en el Ministerio de Educación, en la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, y por otro lado, en la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá. Y por nuestra parte, en el lado de Canadá, desde la agregaduría, que depende de la Consejería en Washington, D.C., la agregaduría que está en Ottawa, es la que lleva este programa. Es necesario tener en cuenta que aquí se juegan hay distintas administraciones implicadas, tanto españolas como canadienses, y que cada una tiene su papel y que no nos podemos meter en el papel de otros. Es decir, el papel del Ministerio, el papel de la Unidad de Acción Educativa Exterior y de nuestra Consejería de Educación es poner en contacto y crear esta oportunidad, facilitar, organizamos el proceso de entrevistas, ayudamos a los profesores que vienen, pero nosotros no tenemos nada que ver en el proceso de decisión sobre la contratación o sobre dónde va un profesor o dónde va otro. Si un profesor va a Canadá o si se le ofrece el cambio en Estados Unidos, eso va a depender de las necesidades de los distritos escolares y de lo que ellos decidan a quién quieren entrevistar y a quién quieren contratar. La decisión sobre las contrataciones los hacen los distritos escolares, que son los que os van a pagar el sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es necesario saber y nosotros os podemos orientar sobre a quién tenéis que dirigir vuestras dudas en cada uno de los casos. Pero tenéis que entender que es posible que haya dudas que nosotros no podamos resolver. ¿De acuerdo? Sino que tendréis que dirigiros a recursos humanos del distrito escolar, a la persona que os ha entrevistado, etc. ¿De acuerdo? ¿Algo que queréis comentar antes de pasar a la siguiente? ¿No? Pues vamos allá. Eh, es muy importante que entendáis el impacto que este programa tiene en la vida educativa y en las comunidades educativas de distintos países. En primer lugar, muy importante, es el impacto que tiene en nuestros docentes, en el sistema educativo español. Es decir, para nosotros esto es un programa de formación de una calidad extraordinaria, de formación profesional y formación también personal de los profesores y profesoras que van a venir a Canadá a trabajar en este programa, ¿no? Entonces, el impacto que este programa tiene en vosotros y en vosotras es fundamental. Primero, porque va a mejorar vuestra competencia lingüística en el idioma de inglés. Para aquellos que venís a Alberta, que Alberta ya sabéis que es una provincia de Canadá donde el idioma oficial es, siempre los idiomas oficiales son los dos, pero sobre todo se maneja la gente en inglés, ¿de acuerdo? También en lo que tiene que ver con el crecimiento personal, en el crecimiento y en el desarrollo profesional. Es decir, lo que vais a aprender al trabajar en un contexto distinto, con un sistema educativo distinto, con una forma de funcionar diferente, con otra manera de gestionar toda la burocracia, de tratar con los alumnos, de tratar con los padres. Este aprendizaje os va a hacer profesores excelentes, mucho más de lo que ya sois. Os va a hacer mucho más flexibles, mucho más adaptables a nuevas situaciones, porque vais a tener que aprender a adaptaros a una nueva y una forma distinta de trabajar. Muchas veces siempre decimos que a veces es una ventaja tener mucha experiencia en España y a veces es un inconveniente. Es decir, cuando tienes mucha experiencia, pues con esa experiencia
eh, obviamente tienes mucho que aportar, pero por otro lado hay mucha gente que con muchos años de experiencia tienen menos flexibilidad para cambiar la forma de trabajar y saber adaptarse a otros sistemas y a otras estructuras. Tanto a Estados Unidos como a Canadá tenéis que venir con la mentalidad de que hay que empezar de cero y que tenéis que aprender cómo funcionan aquí, que donde fueres, haz lo que vienes. Es decir, que la forma de trabajar que tienen en Canadá os podrá gustar más o menos, os parecerá mejor o peor, pero eh, hay que adaptarse a ella. ¿De acuerdo? También de crecimiento y desarrollo personal, por supuesto, para vosotros, y si venís sin familia, para vuestras familias, la oportunidad tremenda que es para vuestros hijos o hijas, si es que los tenéis, de ser bilingües, de abrir la mente a otra vida en otros países. Y por supuesto, aunque parezca algo raro, el impacto que esto va a tener en los centros educativos españoles y en el alumnado. ¿Por qué? Porque esto es un programa de ida y vuelta. Esto no es un programa para que vosotros os quedéis definitivamente en Canadá, sino que es un programa que tiene una duración específica de la que ya hablaremos y que nosotros os queremos de vuelta, os queremos formar de alguna manera y que seáis los mejores docentes, maestros, maestras, profesores de secundaria y profesoras de secundaria que hay en España a vuestra vuelta. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos, que que los alumnos y los chicos y las chicas españolas se puedan aprovechar de todo lo que aprendéis cuando vosotros regreséis a España. ¿De acuerdo? Yo siempre digo, yo fui director de un instituto de secundaria en España y si me hubieran dejado escoger a mis interinos, que no me dejaban, por supuesto, pero si me hubieran dejado escoger a mis interinos, me habría llevado a todos profesores visitantes con los ojos cerrados, sin hacer ni una sola entrevista. Porque yo he sido profesor visitante en el pasado, fui profesor visitante en California, hace ya mucho tiempo, pero sé lo que la gente aprende siendo profesor visitante y lo que te llevas a España. Paso para adelante, ¿queréis comentar algo? Bueno, pues nos movemos. ¿Qué impacto tiene en Canadá? Pues también muy grande, ¿no? Permite exponer a los alumnos a profesorado nativo. Espera un segundito que quiero... Ay, me he ido. Esto de tener distintas... Aquí. Permite exponer a los alumnados canadienses a profesorado nativo de lengua española. Eso es muy importante, ¿no? De darles ese modelo. Ofrece referentes culturales. Tener mucho cuidado con el tema cultural porque el referente cultural no solamente va a ser España. ¿eh? Veréis que hay una comunidad latina muy importante en Canadá y que viene de muchos países. Canadá es un país que acoge tradicionalmente, es un país de inmigrantes. Vais a ver la atmósfera multicultural va a ser muy presente y muy diversa en el aula y nosotros somos pues un componente más de esa atmósfera multicultural, ¿no? Pero no es el único referente latino, por decirlo de alguna manera, o hispano, ¿de acuerdo? Permite exponer al profesorado español a la diversidad y riqueza del español y su carácter de idioma internacional. Por supuesto, esto yo creo que es importante el modelo que nosotros también vamos a hacer para otros profesores. Es decir, lo que los profesores canadienses van a aprender de nuestro sistema. Os he dicho antes que lo fundamental es que nosotros nos adaptemos al sistema canadiense, pero también vamos a dejar una impronta, vamos a dejar una huella de nuestra forma de trabajar y ellos también van a poder aprender de nosotros, ¿no? Sin imponernos, nosotros hacemos las cosas de una manera y ellos pues también tomarán algo de lo que nosotros hacemos. Tened en cuenta que la calidad del profesorado que va a este programa desde España es altísima y es muy reconocida por las autoridades canadienses. Siempre reconocen que el profesorado español es excelente. Y nosotros de alguna manera somos embajadores de nuestro país, tanto en lo profesional como en lo personal. Y hay que ser orgullosos. Por un lado es una alegría y un orgullo poder llevar esa representación del país. Por otro lado, es una responsabilidad también grande y hay que asumir. ¿De acuerdo? Muy importante el facilitar el contacto intercultural entre estudiantes de países y entornos diferentes. Muy importante que hagáis proyectos y que hagáis actividades para poner en contacto a vuestros alumnos en Canadá con vuestros alumnos en España. Eso es fundamental, es una oportunidad lo mismo, es una responsabilidad, pero es una oportunidad también, ¿no? Y por último, bueno, pues dar respuesta a la creciente demanda de profesorado cualificado hispanohablante. Me voy a la siguiente, si no tenéis nada que añadir, pues vamos allá. A ver, ¿dónde estoy? Ya estoy otra vez con el tema aquí. Muy bien. Muy brevemente, más de 10.000 docentes españoles han pasado por aulas de Estados Unidos y Canadá como profesor de visitante. Esto es un número que parece que es así, que lo decimos solamente por dar cifras, pero es muy impresionante, ¿eh? Que haya más de 10.000 personas, 10.000 profesores y profesoras, maestros y maestras que han pasado por este programa
el impacto que hemos tenido en lo que se considera la diplomacia blanda, ¿no? Esa influencia cultural y lingüística en otros países. En Canadá ya sabéis que los profesores vienen con un work permit, con un permiso de trabajo, que hay que renovar año a año. Ahora hablaré un poquito más de cuáles son los principales retos que tiene ser profesor visitante en Canadá para que lo tengáis en cuenta. Uno va a estar relacionado con este tema del permiso de trabajo. La duración máxima del programa es de 5 cursos escolares, ¿de acuerdo? Coincide con la duración máxima del programa también en Estados Unidos, es decir, que no hay una diferencia a la hora de elegir un país o el otro, ¿de acuerdo? Y en este sentido creo que es muy importante destacar algo que mencionó, recuerdo, Malusa en una de las últimas, de las últimas presentaciones en Estados Unidos, y es la importancia del compromiso que las autoridades canadienses requieren del profesorado español que viene a trabajar en el programa de profesorado visitante. Es decir, no hay una obligación de estar más de un año. Los contratos son anuales y se van renovando año a año. Entonces vosotros podéis, eh, mm, obviamente, si la experiencia no es buena, pues al finalizar el primer año podéis tomar la decisión bueno, pues me vuelvo a España y ya está. Pero a la hora de ir a hacer la entrevista, creo que es importante llevar la actitud abierta a estar más de un año. El primer año es un año complicado, es un año de adaptación y es un año difícil. Es un año difícil. La experiencia por el feedback y por la información que recogemos de profesorado visitante ya veterano, ¿de acuerdo? Em, Sabemos que el segundo año hay un salto de calidad de vida y de calidad profesional y de trabajo y de adaptación del segundo año al primer año tremendo. Entonces, os animamos ya desde el principio a que vayáis con la mentalidad de no estar un solo año. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta que Canadá tiene una particularidad muy importante y es que el primer año prácticamente todos los profesores que son contratados empiezan trabajando como sustitutos, como profesores sustitutos, incluso trabajando en distintas escuelas. Esto lo tenéis que tener claro al venir. No puede ser que vengáis y digáis, yo es que no sabía esto y esto no me gusta y esto no me parece bien. Aunque vosotros sois unos profesores excelentes y extraordinarios en España, con muchísima experiencia, al llegar aquí ellos tienen que ver que funcionáis bien en los centros educativos canadienses. Por lo tanto, vais a estar trabajando en distintos centros, haciendo sustituciones y sin mucho poder de decisión, ni mucho poder de planificación, y tampoco sin mucho poder incluso de calificar a los alumnos o del trato con los padres. Es un trabajo que igual está por debajo de las expectativas que vosotros traíais cuando veníais al programa de profesorado visitante. Al cabo de un tiempo, cuando ellos ven cómo vais funcionando, que pueden ser unos meses o puede ser incluso hasta un año, ellos os pueden ofrecer una plaza ya definitiva, permanente, en un centro escolar. En un centro escolar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Que si el primer año vais a estar en un trabajo que igual no os llena o no os satisface o no cumple las expectativas que vosotros traíais, igual conviene plantearos ya que es un trabajo a más tiempo, a 2 años o a 3 años, porque el segundo año es cuando yo voy a estar en un centro ya permanente, voy a ser miembro de un claustro de profesores fijo y tal. Esto es una característica de Canadá que no comparte con Estados Unidos. En Estados Unidos es completamente diferente, pero que tenéis que tener muy en cuenta si vais a pedir el país. ¿De acuerdo? Esta es una de los retos o de las dificultades que quería mencionar. En cualquier caso, como veis ahí, el 98% de los participantes en las encuestas de final de curso de los últimos 4, 5, 6 años, el nivel de satisfacción es muy alto. Incluso la gente que tiene más dificultades y que se vuelve o que no ha tenido una experiencia positiva, el 98% de los profesores recomiendan la experiencia como algo que es positivo para el crecimiento personal y profesional de cualquier docente. ¿De acuerdo? Entonces os animamos por ello a que lo tengáis en cuenta. El primer año es duro, pero merece la pena. ¿Queréis comentar algo antes de...? Sí, bueno, yo quería comentar con respecto a lo que mencionaste antes de que, aunque por supuesto que todo el mundo se puede volver al primer año, que hay una expectativa de que te quedes un periodo más largo, quería comentar también que aparte del hecho, o sea, de que haya una expectativa por parte de los administradores de que tú te quedes más tiempo, pues que también tenéis que pensar que venirse para un año solo, bueno, ya solo el proceso de selección requiere una inversión de tiempo y personal y económica, ¿no?
pero es que además mudarte a un país y empezar una vida de cero requiere una inversión económica muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo os animaría a que os planteéis esta aventura como una aventura, eso, a 2, 3 años mínimo por eso, porque es una inversión muy grande de tiempo y dinero venirse y no sé hasta qué punto, que oye, que hay mucha gente que se vuelve al año y dice que le ha merecido completamente la pena, ¿no? Pero bueno, que eso es Sí, una cuestión más personal que otra cosa. sí. Ya que estamos hablando os he mencionado lo que es un poco el reto de ir a un trabajo un primer año en el que estás fundamentalmente de sustituciones, voy a añadir ya los otros dos retos que yo tengo aquí apuntados y que seguramente, bueno, pues saldrán luego en preguntas y en conversaciones. No los comento con el ánimo de desanimar a nadie a participar por Canadá, es más, cuantas más solicitudes tengamos para Canadá, pues mejor, pero sí porque nos parece muy importante que tengáis toda la información antes de inclinaros por pedir un país o por otro, ¿de acuerdo? El segundo aspecto que tenéis que tener en cuenta es lo que he comentado del permiso de trabajo. Los profesores visitantes en Canadá no vienen con un visado, como sucede en Estados Unidos, vienen con un permiso de trabajo. Este permiso de trabajo hay que renovarlo año a año. Es un proceso que hay que renovar todos los años. Y la renovación del permiso de trabajo se hace a través del Departamento Federal del país pues de inmigración y lleva un tiempo. Y lleva un tiempo. Y a veces se retrasa y ahora mismo tenemos una serie de profesores a los que se les ha caducado su permiso de trabajo y no les ha llegado el nuevo. Esto no es un problema porque si no se deniega el permiso de trabajo, ellos están trabajando de forma perfectamente legal y no hay ningún problema. Pero mientras que te llega el permiso de trabajo, tú no puedes salir del país. Entonces, hay una serie de trámites que tienen que ver con la administración canadiense que, que son complejos, que son complejos y en los que nosotros no podemos entrar. Incluso que la provincia de Alberta tampoco puede entrar en ese proceso, porque el país, Canadá es un país que está muy descentralizado. Entonces, la educación, por ejemplo, ni siquiera hay un Ministerio de Educación de Canadá. La educación está totalmente descentralizada y cada una de las provincias tiene su sistema educativo y sus reglas, sus normas. Pero esto se cruza con el tema de inmigración y con el tema de la autorización de los permisos de trabajo, que sí es una competencia federal porque tiene que ver con un departamento de Estado de Interior, ¿no? Entonces, a veces incluso Canadá no puede ayudar en la tramitación o en acelerar esos procesos. Entonces, tened en cuenta que hay que venir con paciencia, con flexibilidad y sabiendo que hay veces que hay trámites administrativos con los que hay que esperar y con los que nosotros podemos ayudar lo justo porque no tenemos las herramientas para poder hacerlo. ¿De acuerdo? La tercera cuestión, que me parece que es la más significativa y la más importante y que cada uno tiene que considerar sus circunstancias, es la ratio entre el número de solicitudes que hay para Canadá y las plazas que se convocan para este país. Sabéis que en BOE ha salido que hay publicadas 10 plazas, en principio todas para la provincia de Alberta. ¿De acuerdo? La ratio que hay normalmente, tradicionalmente, en años anteriores, hemos tenido entre 200, 250 solicitudes para Canadá, para 10 plazas. Esto significa que un porcentaje pequeño de todas las personas que solicitan venir a trabajar a Canadá van a poder ser llamados a entrevistas. En esos casos, a los que no puedan ser llamados a entrevistas, porque el perfil, los distritos prefieren a otra gente o otros perfiles distintos para entrevistarlos, o porque hay un excedente de profesorado, a esos profesores os podemos ofrecer el cambio a Estados Unidos. Al ofreceros el cambio a Estados Unidos, no os vamos a ofrecer el cambio a Estados Unidos a lo que vosotros queráis. Es decir, no se os dará la oportunidad de pedir un estado en concreto, sino que en ese caso tendréis que, se os dirá, mira, hay plazas de vuestro perfil en Illinois, o en Texas, o en Colorado. Y entonces vosotros decidiréis si queréis hacer ese cambio a ese estado o no. Pero contad con que en Canadá hay un número importante de profesores que solicitan Canadá y a los que les tenemos que ofrecer el cambio a Estados Unidos porque no, bueno, pues porque no hay posibilidad de ofrecerles una entrevista por Canadá. ¿De acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta. Mira, Bueno, Antonio.
Una cosa antes de seguir, como estáis ya bueno, pues formulando preguntas a través de preguntas y respuestas, comentaros que las vamos a responder al final para organizarnos un poco mejor, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo, ya Carlos ha mencionado el tema de las posibles reubicaciones y demás, y ya esa la damos por contestada, ¿de acuerdo? A Vale. mí me gustaría añadir que en relación a los trámites que tienen que hacer, creo que es importante que también tengan en cuenta que tienen que venir con paciencia y sobre todo con autonomía, porque el ministerio lo que hace es, de alguna manera, enlazar a los profesores con los distritos que los contratan, pero todos los trámites, tanto de Work Permit como después los que tengan que hacer aquí, los van a tener que solucionar ellos y por tanto tienen que contar con que van a tener que tener esta autonomía para poder resolver toda la documentación y todos los trámites que tienen que hacer antes y al llegar. Esto es Sí, importante también. muy importante esto que comentas, Beatriz, y esto se aplica exactamente igual para Estados Unidos. Es decir, es importante que los candidatos sepan que es un programa en el que hay que venir con muchísima autonomía para buscarte las castañas, vamos. O sea, que tienes que No, resolver tus propios problemas. exactamente. No, nosotros más adelante en la formación a la gente que ya está seleccionada, sí que os damos una especie de visión general perdonad, de en qué consiste nuestro trabajo y en qué no consiste nuestro trabajo. Y en qué os pueden ayudar y en qué no os pueden ayudar desde los distritos escolares o desde el Departamento de Educación de Alberta o desde otros sitios, ¿no? Pero desde luego, esta es una experiencia muy buena, pero no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Esto es así porque nosotros siempre lo vemos. Todos los años vienen a Estados Unidos y Canadá en torno a 530, 540 profesores y hay gente que reconoce que esto no es para ellos. Hay otros que no es para ellos y no lo reconocen, pero, pero es verdad, esto es así. Entonces, si hay tema, por ejemplo, de impuestos, de seguridad social en España, de tal, nosotros somos de educación. Nosotros podemos orientar y deciros, mira, tenéis que escribir a la Consejería de Laboral, Migraciones y Seguridad Social de España en la embajada en Canadá o en la embajada en Estados Unidos y consúltalo ahí. O si es un tema de sueldo, tienes que hablarlo con los recursos humanos. Pero nosotros no podemos intervenir, nos podemos dar recomendaciones o ayudaros en determinados temas de los que no somos expertos, porque lo único que podemos hacer es seguramente meter la pata. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay nada más en principio, aquí tenéis que el curso escolar en 24-25 tenemos 22 profesores ahora mismo en Alberta, en 3 distritos escolares, en 13 escuelas y atendiendo casi a 2.000 alumnos. De los 22 profesores y profesoras y maestros y maestras que están aquí, 18 son funcionarios y 15 están trabajando en primaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya veis un poco por dónde va la preferencia. Hay plazas de secundaria y también se contrata gente que no sea funcionaria en España, interinos, a gente de la privada y de la concertada, pero las tendencias van por aquí. Tened también en cuenta que muchas veces el interés de los distritos escolares no tiene, esto no es un concurso de méritos. Es decir, siempre tenemos todos los años profesores que nos dicen, pero si yo tengo un doctorado y además he estado trabajando 25 años en España y además tengo formación en programas europeos y en CLIL y en no sé qué y tal, y no me habéis llamado a entrevistas. ¿Por qué? No es que tú tengas más méritos que el profesor que de al lado y no. Aquí los distritos escolares, ellos eligen a quién les interesa contratar y a veces los intereses de un determinado distrito escolar no van o no coinciden con lo que vosotros creéis que es más importante o menos importante. Igual ellos prefieren tener una persona con menos experiencia a la que pueden moldear más, o hay muchos criterios o la especialidad les interesa más una persona que tiene una especialidad de, yo qué sé, que es maestra, pero además es de educación infantil, o que tiene una especialidad de algún tipo. Entonces, eh, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que nuestros criterios de selección, que esto no es un concurso de mérito. ¿De acuerdo? Pasamos, Yo aquí ¿verdad? quiero añadir que, bueno, como veis, la mayoría de las plazas más demandadas son para primaria. Hay plazas de secundaria. En general prefieren perfiles de secundaria de ciencias. Es decir, porque así ya voy contestando alguna de las preguntas que hacéis. Hay perfiles que son muy poco demandados. Porque en Alberta las plazas de secundaria prefieren perfiles de ciencias para secundaria.
No es imposible que con alguien que tenga filosofía puedan coger en un centro, pero generalmente lo que están pidiendo ahora son perfiles que puedan impartir matemáticas y ciencias en español. Tenerlo también en cuenta a la hora de elegir, porque probablemente en Estados Unidos también los perfiles de secundaria a lo mejor tenéis más oportunidades que Son aquí. más variados, sí, efectivamente. Perfecto, bueno, pues seguimos. Muy importante que leáis la documentación, tanto la convocatoria que se ha publicado en el BOE con los anexos. Hay que leerla, hay que imprimirla, hay que subrayarla, hay que colorearla. Eh, Toda la información está ahí. Muchas veces, yo no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de las preguntas que recibimos, nosotros nos dedicamos a derivar las respuestas a lo que ya está publicado. Entonces, agradeceríamos obviamente que leyerais con antelación toda la información que hay en las convocatorias, en la convocatoria del programa, en la guía de Canadá, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Antes de contactar con nosotros. Porque prácticamente todo está respondido en algún sitio que está impreso. Tenéis ahí la web del ministerio, la web de la Consejería en Canadá, ahora la veremos también. Muy importante la guía de la provincia de Alberta que tenemos publicada. Seguidnos en redes sociales, damos mucha información, no solamente de este programa, de otros, pero no damos mucha información en redes sociales, que os puede venir muy bien y no cuesta mucho, ¿vale? Y los emails de contacto que tenéis ahí, visitantes 2, esa es la gestión, lo llevan desde Madrid. Es la gestión del programa en la Unidad de Acción Educativa del Exterior, ¿vale? visitantes2@educacion.gov.es. Visitantes.canadá@educacion.gov.es, ese es el correo que respondemos nosotros desde Canadá a las preguntas que nos hacéis sobre el programa. Y por último, si tenéis algún problema de Profex, de técnico, de acceso, de registro, pues ahí tenéis el correo electrónico profex.soporte, donde os pueden ayudar. Entonces, aquí, vamos a ver. Tenéis distintas páginas donde hay información que os puede venir bien. Voy a abrir esta y me voy a ir a cambiar. Un momentito, que yo creo que esto está aquí. Vamos a ver. ¿Me decís, por favor, si se está viendo la página de...? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Esta es la página web del programa de profesorado visitante en Canadá, ¿de acuerdo? Donde tenéis una serie de documentos y de información que es muy útil y que os invito a que leáis y visitéis. Tenéis la resolución, las instrucciones para darse de alta en la sede electrónica, que ahora hablaremos del cambio que se ha producido este año, de bueno, los dos CVs, los dos modelos de currículum vitae que podéis utilizar tanto en Word como en LibreOffice. Tened en cuenta que el de Word es un poco más estricto, no deja añadir filas, está como un poco más cerrado. El de LibreOffice nos da un poco más de flexibilidad a la hora de completarlo, pero podéis utilizar cualquiera de los dos, pero tenéis que utilizar uno de esos dos modelos. No podéis presentar un currículum en formato Europass o en un formato así bonito que vosotros tengáis. No, necesitamos que todos los administradores tengan el mismo documento o el mismo modelo de documento. Entonces, utilizar uno de Es esos dos. importante también comentar que el documento, que cuando lo subáis, lo subiréis en PDF, que tenga una extensión máxima de 2 páginas y que cuando lo paséis de Word a PDF, que os aseguréis, miréis el archivo en PDF para ver que efectivamente son 2 páginas, que eso es muy importante. Muy bien, gracias. Los 4 anexos que tenemos aquí, eh, esto está en la convocatoria, en la resolución de la convocatoria, pero nosotros los hemos dividido y los hemos separado para que tengáis un acceso más sencillo a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El número 1 es donde está el número de plazas totales, el número 2, fundamental, los méritos preferentes de cada uno de los estados en Estados Unidos y de la provincia de Alberta, qué tipo de perfiles son los que están buscando y qué es lo que se pide. El anexo 3, el anexo 4, bueno, pues lo vais mirando, preguntas frecuentes y muy importante lo que es la guía general del programa para Canadá. ¿De acuerdo? Entonces, eh, la guía del programa, bueno, no hace falta que la abra aquí, vamos a buscarla. Voy a volver a...
Voy a volver a la presentación. Bueno, Vale, mientras mientras... vuelve, Ay, perdón, dale, Beatriz. perdón, Malusa, Nada, nada, os dale. comento un poco que en la guía es donde vais a poder encontrar toda la información que a lo mejor no puede estar en la convocatoria. Como ya ha dicho Carlos, es muy importante que leáis muy bien la convocatoria porque muchas de las preguntas que tenéis, probablemente leyendo la convocatoria ya las vais a tener resueltas. Por ejemplo, preguntáis si hay un límite de edad. Pues si en la convocatoria no pone como requisito tener una cierta edad, es que no hay un límite de edad. Que tengáis también muy claro la diferencia entre un requisito y un mérito. Los requisitos tienes que cumplirlos sí o sí para poder estar aceptado en el programa, mientras que los méritos son un extra que se valora. Por ejemplo, en Canadá el carnet de conducir no es un requisito, pero sí que es un mérito. Mientras que a lo mejor en Estados Unidos, en muchos estados, es un requisito, te van a pedir tener el carnet de conducir. Por tanto, tener en cuenta estas diferencias. Y luego hay cosas que son más temas prácticos, que es lo que vais a encontrar en la guía del profesorado de Canadá. Os damos información sobre la provincia de Alberta, sobre, bueno, pues un poco el clima en la provincia de Alberta, sobre las características del sistema educativo en Alberta, que son muy diferentes a las de España, pero también diferentes a las de otras provincias, incluso de Canadá, porque aquí el sistema es muy descentralizado. Os damos información sobre todo el proceso de entrevistas, sobre qué esperar durante todo este proceso. Tened en cuenta también, unido a lo que decíamos antes, que para los distritos también es un esfuerzo contratar profesorado visitante, porque si las entrevistas son en Madrid, pues como mínimo van a enviar a una persona allí para hacer la entrevista. Por tanto, también van a preferir a alguien que se muestre con un poco el compromiso de estar más de un año. Os damos información sobre los trámites que tenéis que hacer para llegar a Canadá. Ya os hemos dicho que tenéis que ser autónomos, pero nosotros intentamos daros toda la información previa que podemos para que sepáis qué es lo que tenéis que hacer, algunas ideas sobre qué es lo que tendréis que hacer al llegar a Alberta, pues encontrar un piso, una casa, cuáles son las primeras necesidades económicas que vais a tener. Alguno ha preguntado ya cuánto dinero se necesita para llegar. Bueno, pues os damos más o menos una estimación. Es muy difícil saber cuánto dinero va a necesitar una persona, porque a lo mejor no sé, lo que necesitas tú es diferente a lo que necesito yo. Si yo llego con hijos o llego sin hijos es diferente también, pero bueno, os damos una idea. Cómo es el transporte, si vais a necesitar coche, para sacaros el carnet de conducir de Alberta, etcétera, etcétera. Todas estas informaciones un poco más prácticas son las que vais a encontrar, las que vais a encontrar en la guía de Canadá. De acuerdo. Carlos. Sí, sí, perfecto. Malusa, ¿querías añadir algo? Nada, yo iba por la misma dirección que iba Beatriz cuando hablaba del tema de la convocatoria, que vemos varias preguntas que planteáis que están respondidas por escrito en la convocatoria. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que se imprima y que se subraye la convocatoria, porque cómo exactamente hay que presentar un documento para acreditar un requisito te lo dice literalmente la convocatoria. Es decir, si la convocatoria dice tiene que ser una hoja de servicios con una firma manual o digital y no valen capturas de pantalla ni documentos informativos, pues ya te lo está diciendo la convocatoria lo que sirve, ¿vale? ¿Vale? Y eso es importante, ¿eh? Porque nosotros, obviamente, al hacer el primer proceso de preselección, tenemos que seguir lo que es la norma, no podemos saltarnos nada. Bueno, pues continuamos entonces. Aquí. Vamos a ir rápidamente a lo que son los requisitos de participación, que ya los conocéis porque están en la convocatoria. Quiero comentar un par de cosas sobre ellos. No los voy a leer porque yo creo que todos sabemos leer. Entonces, sí que me parece importante el tema del nivel de inglés. El nivel de inglés mínimo es el B2, pero precisamente por lo que os he dicho antes, de que hay un número tan alto, tan importante, tan grande de candidatos en comparación con el número de vacantes que se sacan, normalmente los profesores que se va a convocar a entrevistas tienen prácticamente todos un C1. ¿De acuerdo? Entonces, seréis admitidos al proceso si tenéis un B2, pero será más complicado que os llevemos a entrevistas en Canadá si solamente tenéis un B2. Y es posible que os ofrezcamos el cambio
a algún estado en Estados Unidos. No lo podemos dar seguro, pero que lo tengáis en cuenta. Es decir, uno de los méritos preferentes es tener un nivel superior. No es un requisito, es un mérito, pero ahí está. Las titulaciones son el cuarto punto, el de tener al menos 2 años de experiencia, también es importante que tengáis en cuenta la última frase. No se contabilizan periodos de menos de 8 meses. En Estados Unidos sí que podemos ir sumando las sustituciones que hacen los interinos en centros educativos. Entonces, si has hecho una de 3 meses, una de 4 meses, pues eso va sumando y va sumando hacia el total de los 2 años. En Canadá no, y lo mismo con el año actual. Tienen que ser periodos como mínimo de 8 meses para que te cuente como un curso escolar. Y si no, los restos no los van a sumar, no los van a contar y no los vamos a poder tener en cuenta. ¿De acuerdo? Tenedlo muy en cuenta. También me interesa mucho el apartado 5, el no haber participado en el programa de profesorado visitante en Canadá en más de una convocatoria. Esto quiere decir que si vosotros ya habéis sido profesores visitantes en Canadá con anterioridad, hubierais estado 1 año o hubierais estado 5, me da exactamente lo mismo. Si ya habéis sido profesores visitantes en Canadá, podéis participar una segunda vez, también para 1 año o para 5. Pero si habéis participado ya 2 veces anteriormente, no vais a ser admitidos. No, es decir, vuestra solicitud no va a ser admitida y ni siquiera os vamos a poder ofrecer el cambio a Estados Unidos. Porque estamos hablando de requisitos de admisión, de participación. ¿De acuerdo? En Canadá. Y uno de los requisitos es no haber participado en el programa en más de una convocatoria. Si has participado en una, puedes hacer una segunda, independientemente del número de años que durara tu participación. Lo vuelvo a repetir, no es que tú puedas acumular y decir, como estuve 2 años, ahora puedo estar 3 más y me cuenta como si fuera la primera vez. No. Si tú estuviste una vez, cuenta como una vez y puedes estar una segunda. Si ya has estado 2 veces como profesor o visitante, entonces no vas a poder participar. ¿De acuerdo? Y lo que se añadió el año pasado, la renuncia de la plaza aceptada en las 2 últimas convocatorias, en las 2, se podrá considerar motivo de exclusión, aunque eso depende de la circunstancia y se estudia caso a caso. ¿De acuerdo? Esto seguro que preguntas más adelante. Beatriz. Perdón, añado ya que ha salido el tema de las renuncias y están preguntando por las renuncias, en la convocatoria tenéis explicado qué es lo que pasa con las renuncias, qué se considera renuncia por fuerza mayor, aceptada, no aceptada, todas las situaciones. Si miráis los apartados 12 y 13, las preguntas que estáis haciendo sobre renuncias las tenéis ya contestadas allí. ¿De acuerdo? Como siempre, os hacemos otra vez referencia a que tenéis que leer la convocatoria. Y en esta imagen que veis ahora es un poco lo mismo. Vamos a hacer un poco de hincapié en algunos aspectos, pero está todo en la convocatoria y hay que seguir al pie de la letra lo que dice la convocatoria, que es un poco lo que decía Malusa. Es decir, para la documentación, ¿qué tengo que presentar para justificar mi titulación académica? Pues tienes que presentar el título y la certificación, las 2 cosas. Y además, tal y como te la piden. Certificación oficial, firmada digitalmente o firmada tal, con todas las hojas. No te puedes saltar y poner solamente la primera o la última. El título lo mismo, tiene que ser por las 2 caras. Si no lo tenéis todavía, porque alguien lo ha perdido, por lo que sea, al menos la documentación que dice que se ha expedido y que habéis pagado las tasas para la expedición de ese título. ¿De acuerdo? Para la experiencia docente, si habéis trabajado en la enseñanza pública, una hoja de servicio. No me vale un papel del secretario de un centro. No vale tampoco una vida laboral para los de la concertada y la privada. No, tiene que ser pública una hoja de servicios. Si es privada y concertada, si habéis trabajado en privado o concertada, certificación del centro con la firma del inspector. Bueno, en principio, pero documento oficial del centro. ¿De acuerdo? Nada de hojas nada de vidas laborales, de ese tipo de documentos. Nada de documentos descargados de Internet, que no tengan firma, que no sean firmados digitalmente, electrónicamente. Todo eso no vale. ¿De acuerdo? Muy bien. La certificación de inglés, pues de acuerdo a lo que viene en el anexo número 4, en el anexo número 4 vienen una lista enorme de todos las instituciones que se acepta, que acepta la convocatoria a la hora de justificar vuestro nivel de inglés. Revisad, comprobad que vuestro título de inglés de B2 o de C1 está incluido entre ellas. ¿De acuerdo? El CV con el modelo oficial del programa, como he mencionado antes, el permiso a conducir,
otros. Que vamos, que leáis bien la convocatoria. ¿Continuamos? Sí. Pues vamos allá. ¿Cómo participar? Darse de alta en la sede electrónica del Ministerio. La diferencia y la novedad de este año fundamental es que solamente se van a poder presentar las solicitudes y participar en el programa haciendo un registro electrónico de la solicitud. Nosotros recomendamos que lo hagáis a través de Profex 2, que os permite no solamente inscribir la solicitud, sino registrarla una vez hecha la inscripción. También es posible hacerlo por el registro electrónico del Estado, ¿de acuerdo? Pero nosotros recomendamos que se haga por Profex 2. En cualquier caso, lo hagáis como lo hagáis, os tiene que llegar al final un justificante, un documento que a vosotros os sirva para justificar que vuestra solicitud está registrada. Está registrada. Entonces, los pasos es, primero, darse de alta en la sede electrónica del Ministerio. A continuación, cumplimentar vuestro perfil en Profex 2, que es similar a lo que pasaba antes con Profex 1, que es metéis toda vuestra documentación, metéis todos vuestros datos, subís toda la documentación en Profex 2 hay como una especie de sección que es como si fuera vuestro currículum, como si fuera vuestro perfil, en el que en distintas pestañas podéis ir subiendo documentos de experiencia académica, de certificaciones académicas, de experiencia laboral, de todo, de formación de cursos, de formación profesional, de formación docente, vamos. Todo eso lo podéis ir subiendo cuando queráis. Para eso no hay un límite de tiempo en que vosotros podéis subir la documentación. Pero, obviamente, el registro de la solicitud con toda esa documentación que está ahí sí que tiene unos plazos y una fecha límite, ¿de acuerdo? A la hora de hacer la solicitud, una vez que hayáis completado vuestro perfil en Profex 2, en la solicitud os va a pedir que subáis una serie de documentos en cada uno de los apartados, ¿no? Que van a tener que ver con los requisitos. Entonces, si tú tienes que justificar el requisito de titulación, pues en ese requisito de titulación subís el título. Además, os piden que subáis, hay un requisito que es el de la certificación académica. Pues ahí tendréis que subir vuestra certificación académica. ¿De acuerdo? ¿Algo que queréis comentar de esta? No, yo solamente añadir que tenéis unos tutoriales en PDF con instrucciones específicas que es disponibles en la página web y que ahora os vamos a poner el enlace. Perfecto. Hasta el 27 de noviembre, mirad bien la hora. E intentad hacerlo con antelación. Ayer estábamos echando un vistazo en los últimos años cuál ha sido el ritmo de registros de solicitudes y hay un montón de solicitudes que se registran en los 2 últimos días y un montón de solicitudes que se registran en la última hora en que está abierto el proceso. Esto es un proceso que luego no se puede volver a abrir porque haya habido un error o porque no me ha dado tiempo o porque se ha colgado la página web o porque hay tanta gente que lo está registrando que Internet o que el servidor da problemas y qué tal. Entonces, tened en cuenta que por lo general, a última hora, hay un montón de gente subiendo documentación y registrando la solicitud. Nuestra recomendación es que lo hagáis antes. Antes porque Y que en hay muchas gente que se ocasiones queda fuera, claro. hay gente que se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera porque no le funcionaba, porque se atascó y una vez que se cierra la fecha, se cierra. No es algo que se pueda volver a abrir porque es un sistema informático y no hay excepciones. No hay excepciones para garantizar también que la convocatoria cumple. Mucho cuidado si estáis en las Islas Canarias, con la hora menos. ¿De acuerdo? Es decir, ahí termina el plazo una hora antes que en la península. Entonces también son cosas que hay que tener en cuenta porque también hemos tenido casos de personas que se han quedado fuera por eso. La situación de la solicitud va cambiando varias veces a lo largo del proceso y os tenéis que familiarizar un poco con cómo va esto, ¿no? Entonces, el proceso de revisión, tened en cuenta que dura varias semanas y entonces, bueno, vosotros registráis la solicitud y veréis que durante un tiempo va a estar en revisión. ¿De acuerdo? Entonces, si todos los documentos están bien, si todo lo que vosotros habéis, bueno, primero aparece como preregistrada y luego veréis que el estado cambia a en revisión, si no me equivoco. Si me confundo en algo, por favor, interrumpidme. Sí, yo simplemente quería insistir en una idea que es que hay como 2 pasos, ¿no? Un paso es presentar la solicitud en Profex. Entonces, lo primero que tienes que hacer es presentar esa solicitud y una vez que has presentado esa solicitud, el estado de la solicitud va a ser preregistrada. Por lo tanto, a continuación tienes que registrarla.
Entonces son dos pasos, presentarla primero y después registrarla. Si la solicitud aparece como preregistrada, es que no se ha registrado todavía, por lo tanto no estás dentro. Eso es muy importante, efectivamente. Una vez que la registréis, entiendo que va a pasar a en revisión. Entonces, en revisión, lo que hacen los asesores técnicos en Estados Unidos y en Canadá es comprobar que cada candidato cumple los requisitos de participación. Es decir, que tiene los 2 años de antigüedad, que han estado trabajando durante el curso actual, que eso ya, si queréis, luego hablamos de cómo se justifica el año presente, el nivel de inglés, etc. Si todos esos requisitos se cumplen, veréis que pasados unas semanas la solicitud pasa a admitida. Esto no significa que estéis seleccionados. Esto significa que habéis pasado la primera valla de la carrera de obstáculos, que es certificar que cumplís los requisitos para poder participar en el proceso de entrevista. Hasta ahí es donde llega la labor de los asesores técnicos en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Porque a partir de ahí que decidir qué persona o qué candidato se va a entrevistar con qué distrito escolar, ahí tiene ya mucho más que ver los distritos escolares en concreto. Y más la entrevista y luego la selección, ¿de acuerdo? Entonces eso va después. ¿Qué pasa si tú has presentado, has registrado la solicitud, está en revisión y faltan cosas? O hay documentación que no está presentada como lo exige la convocatoria. Has presentado una vida laboral en vez de presentar una hoja de servicios. Bueno, pues la solicitud va a pasar a excluida subsanable. Veréis que cambia y que aparece como excluida subsanable. Aquí tenéis una serie, unos días, creo que son 10 días para abrir la solicitud y 10 días desde el momento en que tú abres la solicitud para corregirla, en el que te van a decir exactamente qué aspectos son los que no has presentado la documentación correctamente y qué es lo que tienes que hacer para subsanarla. Una vez que se subsana, se vuelve a revisar desde Madrid esta vez y puede ser que la solicitud pase a estar admitida porque lo habéis subsanado correctamente o que pase a estar excluida definitiva porque no se ha corregido correctamente. No se dan más oportunidades de subsanar, es decir, la oportunidad es una. Y en esa, si aparece vuestra solicitud como excluida subsanable, tenéis que ver si está subsanable, si está excluida subsanable por una sola razón, por un solo motivo o por 3. Es posible que os digan, no has presentado bien el título y además la experiencia académica te falta, no es una hoja de servicios o falta la hoja de servicios, no está firmada o está descargada de internet y además el título de inglés pues no es oficial. Entonces te dirán qué es todo lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Pasamos, ¿verdad? Sí. Que si no se nos alarga mucho esto, ya estamos terminando casi, vale. Entonces, para el proceso de admisión, lo que tenemos habrá una valoración de los perfiles de los candidatos por parte de las comisiones de selección. Aquí los asesores técnicos y las asesoras técnicas trabajan junto con los distritos escolares, en este caso en Alberta, para ver cuáles son los perfiles que a las comisiones de selección, que son las autoridades educativas canadienses, les interesa más para entrevistar. ¿De acuerdo? Entonces, se hace la valoración previa del expediente de los méritos preferentes y se les convoca a pruebas de entrevistas. Y aquí es donde vamos a ver cuáles de las personas que estén admitidas en Canadá pasan a las entrevistas en Canadá y cuáles de esas personas las vamos a invitar a cambiar de estado a Estados Unidos. Y os diremos, mira, pues tu perfil coincide muy bien con Massachusetts. ¿Te interesa o no? Si no os interesa el perfil de Massachusetts, no vamos a estar diciendo, bueno, pues entonces si no te interesa Massachusetts, ¿qué tal te parece Oregón? Y tú dices, no, pues casi que tampoco. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece? No, eso no funciona así. Obviamente, si en principio a ti se te ofrece algo en el que tu perfil es necesario y que creemos que puede ser un buen estado para el candidato. Si no os interesa, automáticamente quedaríais retirados del proceso. ¿De acuerdo? Se convocaría a pruebas y entrevistas con administradores canadienses y esas pruebas y entrevistas hay una primera prueba, una primera entrevista que va a tener lugar en Madrid. ¿De acuerdo? Por Dios, alerta de urgencia. Bueno, casualidades de la vida. En fin. Entonces, los administradores, va a haber un administrador canadiense, uno o más administradores canadienses que van a ir a Madrid
que harán una primera entrevista, un primer filtro de candidatos y seguramente más adelante habrá segundas o terceras entrevistas con el distrito escolar en concreto en el que esté interesado en contrataros. Es decir, el proceso no termina en Madrid. El proceso no termina en Madrid. El proceso luego se alargará un poco más porque en el sistema educativo canadiense el que tiene la última palabra a la hora de contratar a un profesor para un centro normalmente es el director de un centro escolar, de un colegio o de un instituto. No es como en España. ¿De acuerdo? Entonces, aunque tengáis una buena impresión, pues hay que pasar algunos filtros más. Normalmente se suelen fiar de la impresión que les trae la persona que ha ido a Madrid y que les hace un informe muy detallado de cómo es cada uno de los candidatos y por qué puede ser bueno para un colegio o para otro. Pero bueno, que no, simplemente que sepáis que hay que pasar por esos filtros. ¿Algo que queréis comentar antes de terminar? ¿No? Bueno, pues ahí tenéis los correos electrónicos nuevamente a los que podéis escribir para contactar con nosotros. Visitantes 2 es el de Madrid. Visitantes USA es la coordinación del programa a nivel de Estados Unidos y Canadá. Y también podéis escribir allí. Visitantes Canadá exclusivamente para preguntas que tengan que ver con el programa en Alberta. Y profex.soporte para incidencias en Profex 2. Muchas gracias por vuestra presencia y ahora sí que voy a dejar de compartir y voy a dar paso a mis compañeros para que, bueno, pues para ver el tema de las preguntas que tengáis en el chat. Gracias, Carlos. Bueno, yo voy a contestar, no voy a poder contestar a todas las preguntas. Tened también en cuenta que las preguntas que sean muy concretas de casos muy particulares no las vamos a contestar aquí, pero podéis escribirnos y os contestaremos por mail a cualquier duda que tengáis. Algunas de las preguntas que habéis hecho ya se han ido contestando durante la sesión, ya bien por la misma presentación o porque ya os las hemos contestado. Os voy a ir contestando algunas. Por ejemplo, preguntáis si la sesión quedará grabada. Sí, la sesión quedará grabada en la web de Profesorado Visitante, en la web de Canadá, que ya os hemos puesto la dirección y la podréis volver a consultar. En cuanto a los perfiles, preguntáis si salen plazas de español como lengua extranjera. Yo creo que esto es algo que, sobre todo, el profesorado de secundaria tiene que tener en cuenta, que aquí el profesorado de secundaria no es tan especialista como es en España. En España el profesor de matemáticas solo da matemáticas. En cambio, aquí el profesorado de secundaria se le va a pedir que dé otras asignaturas, además de matemáticas, y tenéis que venir preparados para ello y con la flexibilidad que Carlos ha comentado antes y la mente abierta de que a lo mejor vais a tener que dar pues, de dibujo, además de matemáticas, que es un caso que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, más que ofrecer una plaza para una asignatura, ellos buscan un perfil de profesor que pueda encajar en las necesidades que ellos tienen. Necesitáis ser muy flexibles en esto. Respecto a los certificados y documentación que tenéis que aportar, está todo está todo en la convocatoria, ¿vale? Leérosla bien y allí os van a indicar qué certificados tenéis que presentar. Preguntáis mucho sobre viajar con familia. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el cónyuge es cónyuge, es decir, tu pareja, si no hay ningún tipo de relación legal, puede no estar cubierta por el sistema de inmigración canadiense. De todas formas, Malusa, no sé si vas a ponerlo tú en el chat o se lo pongo yo. Os ponemos el link a la página de el Departamento de Inmigración de Canadá, donde podéis leer toda la información que necesitéis sobre procedimientos para ir con familia, para ir con cónyuges, y el cónyuge puede obtener un work permit y puede trabajar en Canadá, porque la información que os den allí va a ser mucho más veraz y mucho más exacta que lo que os podamos proporcionar nosotros. Los hijos generalmente están cubiertos por el mismo seguro médico que los padres. Esto sí, el padre o la madre, el progenitor que vaya y que tenga el work permit en Canadá. Pero de nuevo, cualquier pregunta sobre los procedimientos de inmigración, lo mejor es que vayáis a este link que os he puesto en el chat y lo consultéis allí. También preguntáis sobre el sueldo.
Los sueldos en Canadá dependen de tus años de experiencia profesional y tus años de formación académica. Y en función de estas dos variables hay unas tablas que son públicas y que os vamos a poner el enlace ahora también en el chat y podéis consultar allí cuánto cobraríais. Vais a cobrar lo mismo el primer año que el resto de los años, aunque el primer año estéis haciendo sustituciones, no vais a cobrar menos por hacer sustituciones. Todo va a depender de vuestros años de formación universitaria y de experiencia demostrada en España. Tened también en cuenta que hay unos gastos que tenéis que asumir antes de llegar. Preguntáis si hay alguna ayuda económica para el transporte, para visados. No, todos esos gastos los tenéis que asumir vosotros. Hay unos gastos para conseguir el Work Permit, porque bueno, tiene unas tasas que se tienen que pagar, unas pruebas biométricas, todo esto lo explicamos también en la guía, que se tienen que hacer en Madrid y que tenéis que abonar las tasas correspondientes, un certificado médico que tenéis que obtener por el que también tenéis que pagar, y esos costes los asume el profesor visitante. Tampoco se incluye la mudanza. Obviamente la mudanza la tenéis que abonar vosotros y el precio del billete de avión allí también lo tenéis que abonar vosotros. Esto es importante porque tenéis que hacer esta previsión de gastos iniciales antes de venir. Y los gastos de las entrevistas en Madrid forman parte de esta inversión, porque evidentemente si tenéis que ir a Madrid tendréis que pagaros el transporte hasta Madrid. Básicamente estas son... luego también preguntáis sobre la experiencia de si estos años cuentan como experiencia docente al volver a España, se los van a contar para los trienios, exenios, para todas estas cuestiones. Todo el profesorado visitante, cuando vas a ser profesorado visitante, vas a estar en situación de servicios especiales. Después, todas las cuestiones que sean más específicas sobre si mi comunidad me los va a contar a nivel de trienios, exenios, etcétera, lo mejor es que os pongáis en contacto con vuestra comunidad autónoma y sepáis ya con seguridad, con antelación a aceptar ser parte del programa, cuál va a ser exactamente vuestra situación al volver. Aquellos también que estáis, que es vuestro primer año de funcionarios y tenéis que hacer las prácticas, pues consultad con vuestra comunidad autónoma ese año de prácticas, qué es lo que va a pasar si venís como profesorado visitante. Por tanto, estas preguntas, quien mejor os las va a resolver es las administraciones educativas de vuestra comunidad. Yo creo que más o menos hemos respondido todas las preguntas. Yo quiero añadir algo sobre el tema este. Lo tenéis que hablar con vuestra comunidad autónoma, con vuestra Consejería de Educación si trabajáis en la pública, tanto si sois funcionarios como si sois interinos. Es muy importante que entendáis la diferencia entre venir como funcionario de carrera o si no eres funcionario de carrera. Los funcionarios de carrera vienen en situación de servicios especiales. Solamente los funcionarios de carrera, porque los funcionarios interinos no pueden pasar a situación de servicios especiales. Lo que suele suceder es que a los interinos les reservan el lugar en la bolsa de interinos, no los sacan de la bolsa de interinos por estar en el programa, ¿de acuerdo? Pero también eso depende de cada comunidad autónoma, porque hay comunidades autónomas que te reservan más años, otras que te son más estrictas. Incluso para los funcionarios también hay comunidades autónomas, hay consejerías de educación que te permiten estar solamente 3 años, otras consejerías te permiten estar más tiempo. Entonces es fundamental que lo veáis. Y luego también la diferencia que hay entre que estos años os lo cuenten en España como vida laboral a que os cuenten que eso es distinto los que sois funcionarios y los que sois interinos, porque los funcionarios obviamente al estar en servicios especiales, vosotros seguís en una situación que es como si estuvierais en España a la hora de cotización y tal. Los interinos no, los interinos es diferente. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tenéis que preguntar y lo tenéis que hablar bien con España. Pero luego para los interinos sí que es cierto que de cara a futuros procesos selectivos de oposiciones, etcétera, la experiencia como profesor visitante o como profesora visitante en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier otro sitio, que os cuente o que no os cuente puntos
en un proceso selectivo en concreto, en unas oposiciones, va a depender de la convocatoria de ese proceso selectivo. Es decir, cada convocatoria, cada comunidad autónoma convoca oposiciones a primaria, secundaria, y en su baremo tenéis que ver, en los años pasados, por ejemplo, que os dé una orientación de si se ha contado o no se ha contado algo de puntos por estar en programas en el exterior o en programas de profesorado visitante. ¿De acuerdo? Yo creo que ya no hay ninguna pregunta. Si hay alguna pregunta que se ha quedado sin contestar es porque es muy particular, de casos muy particulares, y esta os invitamos a que nos la enviéis por mail y ya la responderemos. Muy bien, pues si no hay nada más. Hay otra cosa que sí que me gustaría mencionar, que no hemos mencionado antes en el tema de las entrevistas, y es que a la hora de venir a Canadá tenéis que tener en cuenta que aquí hay distritos que son católicos. Muy importante. Es decir, son públicos, no son colegios concertados, que es lo que normalmente son los colegios católicos en España. Son colegios que pertenecen a la red pública, pero son católicos. Y estos colegios suelen contratar profesorado que sea católico o que esté dispuesto a asistir a ceremonias católicas o incluso a dar clases de religión. Esto, aquellos candidatos que vayáis a pasar la entrevista con uno de los distritos católicos, tenéis que tenerlo en cuenta, porque si no sois católicos practicantes, podéis quedar fuera del perfil de profesorado que ellos están buscando. ¿Vale? Esto es algo que, bueno, es muy particular de Alberta, pero hay dos distritos en concreto, uno en Edmonton y otro en Calgary, que son católicos y que contratan profesorado visitante Es muy importante. Es y información. necesitáis, os lo van a requerir ser católicos practicantes, asistir a ceremonias católicas o incluso vais a tener que dar clases de religión. Puedo tenerlo en cuenta porque a la hora de tomar la decisión, ya os digo, yo creo que son, bueno, pues aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si se pide un... Mm. Canadá es un sitio muy deseado, es un país cómodo para donde estar, la gente está muy bien, está muy contenta y estamos deseando recibiros por aquí. Así que nada, os animamos a participar y ya solamente yo quiero agradecer tanto a Beatriz como a Malusa como a Antonio que nos hayan ayudado en esta presentación y nada, y sabed que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Así que si no hay nada más, cerramos aquí. Mucha suerte en el proceso. Gracias a Suerte todos. a todos. Os vemos en Canadá. Gracias. Adiós.